Bárbara Negrón. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, contenta porque mañana y pasado se va a estar realizando esta nueva edición del Seminario Internacional de Políticas Culturales, que este año tiene el enfoque en derechos culturales en el escenario constituyente. Hablemos un poquito Exacto. de la trayectoria que ustedes han estado haciendo como Observatorio de Políticas Culturales con estos seminarios para llegar hasta este momento y luego situamos la pregunta de este año. Perfecto. Bueno, nosotros inauguramos el observatorio con un seminario. La idea era pensarnos, pensar la cultura, pensar la investigación, el conocimiento en políticas culturales, pensar este tema tan, para algunos tan árido, tan lejano, que puede ser las políticas culturales, ¿no? ¿Qué son las políticas culturales? Bueno, y se fue instalando este seminario, más o menos lo hemos hecho cada 2 años. Y ayer estaba recordando que las dos versiones anteriores ya se la habíamos dedicado al derecho a la cultura, porque había empezado a surgir esta noción de la cultura como derecho y nosotros queríamos, en el mismo afán en el que estamos hoy día, tratar de darle cierta plausibilidad. ¿Cómo es esto de que la cultura sea un derecho? La cultura que tiene tantas acepciones distintas que algunos lo pueden entender como las artes, el patrimonio, otros, no sé, lo entienden como las costumbres, de una manera mucho más como antropológica. Entonces, bueno, era una pregunta esencial, pero compleja, y hasta el día de hoy sigue siendo compleja. Sigue siendo muy difícil bajar, aterrizar este tema, y este seminario es un intento de hacer eso, ir enmarcando de a poco, de forma conversada y compartida e informada sobre todo, cuáles son los marcos de la cultura como derecho. Y también, bueno, estamos muy contentos porque la última vez que planteamos este tema, que incluso inauguramos con un video de artistas connotados pidiendo que la cultura estuviera en la Constitución, la verdad que en ese momento estábamos tan lejos, y hoy día estamos contentos porque sentimos que estamos muchísimo más cerca. Ha habido un salto completo, incluso cuando pensamos este seminario. Todavía no había una comisión que se encargara del tema de la convención, no sabíamos cómo iba a discutirse y hoy día ya una de las 7 comisiones va a contener este tema y de una manera que por lo menos preliminarmente a mí me parece muy buena. Quiero volver un poco hacia lo que decías antes, Bárbara, para poder situar las conversaciones que se vienen este miércoles y jueves y también para que quienes nos están escuchando puedan traducir esto, porque claro, como tú dices, hay muchas acepciones posibles de los derechos culturales, Exacto. pero ustedes han estado pensando en los últimos 2 seminarios y hace muchos años. Entonces, Sí. en este contexto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales? Bueno, para ponerlo en términos bien concretos, la pregunta es cómo podemos plasmar esos derechos culturales y garantizarlos en la nueva Constitución. Está pensado bien como un aporte al debate constituyente. Y lo enmarcamos en 5 grandes ámbitos, que son los paneles. Un primer ámbito que es el, el derecho al acceso y a la participación cultural, que quizás sea lo más fácil de entender, que significa el acceso a los bienes culturales. Por ejemplo, algunas personas vamos al teatro, vamos al cine. Bueno, para que eso suceda, tienen que existir una serie de condiciones, una infraestructura especial, tiene que existir además, en el caso de estas disciplinas, una cierta una información, un cierto conocimiento sobre esos lenguajes para que uno quiera ir, segundo, para que uno lo disfrute en toda su plenitud. Entonces, el solo acceso a estos bienes y servicios culturales, a las obras, a los libros, no es algo que se dé
naturalmente porque sí. Y sabemos que en el caso del acceso en Chile hay una desigualdad profunda. Entonces no es un tema de opciones solamente, no es un tema de si tú quieres leer o no quieres leer. No, hay condiciones socioeconómicas que nos determinan. Y eso es muy, muy claro en el caso de los niños. Los niños que acceden a los libros generalmente son, su familia es de un entorno socioeconómico alto, que tuvieron muchos años de educación. Entonces, por el solo hecho de nacer en un determinado lugar, tú te vas a ver condicionado al acceso. Pero además, en el caso de este acceso, no solo en sí mismo es importante, ¿no? Tú lo sabes mejor que nadie porque eres una gran lectora de libros, entonces acceder a un libro ya es importante. Pero también hay una cosa de vuelta. Cuando tú no puedes acceder a un libro, significa que repercute en las mismas condiciones que impiden que ese acceso ocurra, ¿no? Es un círculo vicioso. Exacto, la cantidad de palabras que usa un niño. En un caso es un número muy limitado, en otro caso es un número mucho mayor. Por lo tanto, va a repercutir en todo, en tu lenguaje, en tus posibilidades de conseguir un mejor trabajo, en términos bien concretos, por ejemplo, y acceder a otros espacios sociales. Entonces, esa es una problemática bastante particular, que yo creo que además está en la base de todo lo que hemos venido discutiendo después del 18 de octubre, ¿no? Claro, cuando hablamos de derechos culturales hablamos en un sentido del tema del acceso y la mediación, porque estaba pensando que un buen ejemplo de esto, Bárbara, han sido las creaciones de estos centros culturales a lo largo de todo Chile, claro. Centros culturales que el Estado invirtió muchísimo dinero en crear, ¿cierto? En crear salas, teatros municipales, ¿cierto? Y centros culturales a lo largo de, no todo el país, pero sí en grandes ciudades, etcétera. Pero, por ejemplo, muchos de ellos no tienen financiamiento para programación. Entonces están vacíos o no tienen financiamiento para mediación. Entonces pueden tener cosas ahí, pero no tienen cómo invitar a la gente a que llegue. Entonces no es suficiente con el objeto puesto ahí, ¿no? Hay todo un trabajo que es mucho más profundo. Incluso puede ir antes de siquiera de esas problemáticas. Las personas nos encontramos muchas veces en centros culturales, sobre todo en sectores más vulnerables, donde los vecinos no se sentían convocados porque les parecía algo ajeno a su realidad, totalmente ajeno. Entonces se requieren un montón de condiciones previas para que eso pase. Pero además de esta idea de acceso a los bienes culturales, ¿no?, que en regiones es más compleja, hay otra forma de ver el derecho a la cultura, que tiene que ver con la práctica cultural, que ahí esto entra otro mundo, mucho más cercano a las formas de vida. Y ahí uno de los casos más concretos es lo que pasa con los migrantes, o lo que pasa con los pueblos originarios. Una cosa es que tú te digan, bueno, tú puedes hablar mapudungún, por ejemplo. Y otra cosa es que tú tengas acceso a la educación en ese idioma, porque la lengua te va a permitir ingresar a la cultura, ¿no? Todas estas formas de vida, unas formas de vida que tienen que ver con una cultura que es distinta a la cultura del pueblo Rapa Nui o del pueblo Aymara, tienen que ver con un derecho a practicarla, a practicar la lengua. También hay ciertas condiciones físicas, como un entorno natural, por ejemplo, una forma de entender la naturaleza que también determina la cultura, una cosmovisión, una forma totalmente distinta de pararse ante la vida. Y lo mismo... La protección que posibilita eso, porque estoy pensando, por ejemplo, en Quinchamalí o en Pomaire, ponte tú, que son pueblos que se han definido por una manera de hacer artesanía, pero que hoy día están amenazados en su habitar
el mundo por temas económicos, básicamente. Claro, claro, ese es un excelente ejemplo, porque ahí tú ves que cambia la perspectiva. Si tú lo abordas del tema económico, bueno, es más productivo económicamente, quizás otras opciones. Pero si tú lo abordas desde el derecho a que esa comunidad, que su identidad está puesta en esa artesanía, que su forma de vida que se traspasa de generación a generación está puesta en esa técnica, en ese oficio, cambia tu percepción. Ahí hay un derecho a poder contar con esas condiciones que son socioeconómicas también, para mantener la cultura que ellos han construido, además. Entonces, y que de alguna manera nos beneficia a todos, porque nos da exacto. Identidad también, y nos particulariza dentro de un mundo globalizado en donde cada vez más nos perdemos probablemente en claro, esa... exacto, y la identidad tiene un componente psicológico, psicosocial súper relevante, muy relevante, la idea de pertenecer. Un ser humano necesitamos esa pertenencia. Entonces, el generar comunidad, y eso se expresa en formas de cocinar, en formas de hacer, en formas de trabajar, en formas de distintas formas. Entonces, es otra mirada, y es otro fenómeno que hay que garantizar de otra manera. Todo lo que hablamos al principio es distinto a esto. Bueno, y están todos vinculados, perdón. Y totalmente vinculados, y no son fáciles, porque ves que vamos hablando y uno se imagina temas y otros temas. ¿Cómo se aborda todo esto? Claro, cómo se aborda, y sobre todo para la pregunta final, que es cómo se garantiza. ¿Qué quiere decir? Cómo queda en la Constitución de tal manera que en el momento en que se vulnere, una comunidad pueda decir, bueno, hay que parar, se está pasando a llevar mi derecho a vivir y practicar mi cultura, la cultura que yo elegí, o no elegía, porque es súper interesante eso, también se puede no elegir. Bárbara, se nos va el tiempo. Les recuerdo que hablamos con la directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Culturales a propósito del seminario, el 6º Seminario Internacional de Políticas Culturales, que se va a realizar mañana y pasado, titulado ¿Y ahora qué? Los derechos culturales en el escenario constituyente. Ustedes pueden ver toda la programación en la página observatoriopolíticasculturales.cl, y ahí está súper destacado el seminario. Para cerrar, Bárbara, y sé que nos quedaron temas dando vueltas, pero ahí invitamos a la gente a que le eche una mirada. Para eso tienen que ir. ¿Quiénes están invitados a participar? Sí, bueno, tenemos invitados súper interesantes. Primero tenemos varios constituyentes, que son los protagonistas, ¿no? Que nos van a aportar, y esperamos también que ellos puedan llevarse mucho. Tenemos muchos especialistas en distintos ámbitos, patrimonio, consumo cultural, una gran cantidad, más de 30 invitados, y además invitados internacionales, 2 especialistas de la UNESCO para que nos den el marco amplio de una institución que ha trabajado estos temas y los ha promovido desde hace mucho tiempo, y también invitados de Brasil, México y Ecuador, que son experiencias en que ya han incluido la cultura en la Constitución. Entonces nos va a servir para saber cómo les fue. Claro, si ustedes quieren participar, tienen que entrar a observatoriopolíticasculturales.cl, van ahí al link que sale del seminario y dice para inscribirte y asistir en formato presencial, haz clic aquí, dice, o para inscribirse y asistir en formato virtual también. Es muy fácil, observatoriopolíticasculturales.cl, y este es un tema que está abierto, y además, como está abierto, la posibilidad de que usted participe también está muy abierta desde donde sea que esté, desde su comunidad, desde su colegio, desde su pueblo originario se identifica, si es migrante también desde al interior de sus organizaciones. No necesariamente esto es para artistas, para gestores culturales. Para nada. La cultura la hacemos entre todos, ¿cierto? Exacto. Y yo voy a estar ahí, además, me voy a tocar abrir mañana, así que muchas gracias también, Bárbara, por considerarme para acompañarles en esa visita. Y aprovecho a contarles que vamos a estar regalando libros del OPC, que hemos generado en estos años, libros sobre políticas culturales a las personas que nos acompañen presencialmente. Así que esto va a ser en el GAMO, a propósito, parte mañana a las 9:30, así que inscríbanse. Y no hay problema con la fase 3, ¿ah?
Ya, esto sigue igual. Pero igual, obviamente es con cupo limitado, observatoriopolíticasculturales.cl, pero también lo pueden ver virtualmente desde donde quieran que esté, porque todo se va a transmitir. Muchas gracias, Bárbara, nos vemos mañana. Gracias, nos vemos mañana. Nosotros vamos a la pausa, la música, y ya regresamos.